ella me mantendrá de pie. Aunque te confieso, mis fuerzas son pocas, pero yo no pelearé. Su espíritu por mí lo ha de hacer. Dios te bendiga. Hoy estaremos leyendo en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17. Estaremos considerando los versículos 24 al 41. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio que cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Asima. Los heveos hicieron a Nibas y a Tartac, y los de Sefarbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto, y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni lo adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Jehová,
que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová, vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus dioses, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres. Así hacen hasta hoy. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas cada día que disponemos nuestro corazón a buscarte, Señor. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tú levantes, que tú restaures. Padre, que tú animes al que esté desanimado hoy. Que tú des vida al que sienta que se está muriendo. Padre, que tú salves. Trae salvación a quien sea que escuche este video, tu palabra, hoy. En el nombre de Jesús te damos gracias y te lo pedimos. Amén y amén. Temor. Uno de dos. Vamos a hablar hoy de dos grupos que a simple vista pueden parecer igual, pero son muy distintos. El primero lo vamos a ver precisamente a donde leímos, Segunda de Reyes, capítulo 17. Empecemos entonces con la definición de lo que es temor, lo cual estaremos mencionando dos diferentes, principales significados. Número uno, aquella aprehensión del mal que normalmente conduce a la huida o lucha. Número dos, aquel asombro y aquella reverencia sentida en la presencia de una autoridad superior, ya sea padre, esposo o especialmente Dios. Vamos entonces a iniciar con el primer grupo, que cae bajo la primera definición de lo que es temor. Y es aquí donde podemos separar a estos dos grupos que por nombre ambos sirven y temen, parecen ser similares, pero su definición, su estilo, su manera de vivir, de expresarse, hace distinguirse el uno del otro. Este grupo le teme a Jehová Dios con obviamente el primer temor, que viene a ser ese miedo de lo mal que les pueda pasar por no dar reverencia a Jehová. Como leímos en el versículo 25, al principio, estas naciones no temían a Jehová. Dice, y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Esas naciones no temían a Jehová, y por eso el Señor enviaba contra ellos estos leones que acababan con ellos. Luego podemos notar en el versículo 33, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Nos explica que empezaron a temer a Jehová, pero ese temor era superficial. Un temor de querer a Dios, pero de lejos. Pues no le honraban, no respetaban a Dios, ni mucho menos daban reverencia. Este pueblo, estas naciones, este grupo, número uno,
vivía según sus costumbres. Por ende, servían, pero no a Jehová Dios, sino a sus ídolos, sus dioses, sus deseos, dioses extraños. Entonces vemos que este pueblo, en conclusión, temía, servía, pero no a Jehová Dios. Temía y servía. Temía a Jehová con miedo de ser echado a los leones y morir. Y eran servidores, pero no de Jehová, sino de ídolos, de dioses extraños, según sus costumbres. Libro de Daniel, capítulo 6, los versículos 10 al 23. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abriendo las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Viene a ser nuestro grupo número 2. Este grupo, al igual que el primero, teme y sirve también.
pero de muy distinta manera. Digamos que todo lo opuesto a nuestro primer grupo. Y eso le hace marcar una diferencia que, aunque muchos no la noten, tarde o temprano resaltará. Este grupo teme a Jehová, y no con el temor que tiene el primer grupo, con el temor número 1, que les hace huir de Dios, sino con el temor número 2, respetando, no viviendo conforme a las costumbres, sino permaneciendo en la verdad, no importando lo que esto les pueda costar. El versículo 13 de aquí, capítulo 6 de Daniel, nos dice algo que hizo resaltar aún más la diferencia de el grupo 1 y este grupo número 2. Menciona que Daniel no respetó al rey. Y esto me enseña de cómo no tener a Dios en segundo lugar o como algo superficial, sino reconocer que Él merece reverencia de ser. Merece reverencia por encima de todo y de todos, porque Él es la autoridad superior. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Si fuéramos a pesar ambos grupos, el primer grupo no le importaba, aunque veía que Dios era capaz de destruirlos. No les interesaba ser reverente a Él. Le interesaba solo que Dios no los tocara, no les hiciera ningún mal. Pero este grupo número 2 fue capaz, es capaz de aguantar aún hasta la muerte. El primer grupo le huía a caer en la boca de los leones porque sabían que los iban a matar. Pero este grupo número 2 no le importaba caer en la boca de los leones porque confiaba en aquel que ellos temían y a quien daban reverencia. ¿Qué diferencia? Ambos grupos servían y temían, pero de muy distintas maneras. Así podemos ver hoy en día, todos decimos servir y decimos temer, pero ¿acaso estamos sirviendo y temiendo como el primer grupo o sirviendo y temiendo como el segundo? Que aunque tenga que entrar a un foso de los leones, lo salve Dios o no lo salve, está dispuesto a permanecer respetando, dando reverencia y reconociendo a Jehová Dios como la superior autoridad. Muchos sirven hoy en día y temen también, pero sirven a su manera, temen a lo que Dios les pueda hacer, que les pueda perjudicar, pero no sirven sometidos a la perfecta voluntad de Dios, no importando lo que tengan que atravesar, como ser echado en el foso de los leones. Esto no solo sucedía en el tiempo de la palabra, en el tiempo de la Biblia, sino que es visto hoy en día 2 grupos. Uno que sirve a su manera y teme a su manera. Otro que sirve y teme a la manera de Dios. En uno de estos grupos nos hallamos tú y yo. Grupo 1 o grupo 2. Grupo que teme y sirve a su manera. Grupo 2 que teme y sirve a la manera de Dios. Grupo 1, el versículo 41 dice algo que me impresionó. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos.
hay gente que, porque siente temor de que Dios tiene el poder de destruirlos, de arrancarlos, de matarlos, creen que le están sirviendo al Señor, haciendo las cosas a su manera, no buscando la dirección de Dios, no permaneciendo en la palabra. Pues este pueblo, aunque nos dice el versículo 28, leemos, y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Se les enseñó cómo debían de temer al Señor. Mas, sin embargo, no quisieron aceptarlo. Ese grupo se ve hoy en día. Dice servirle al Señor, pero lo hace a su manera. Yéndose detrás de sus ídolos, de sus deseos, de lo que quiere alcanzar y no de la voluntad de Jehová. Al igual que este grupo 1, muchos llevan el nombre de temer y servir a Jehová, pero solo es el nombre. Solo es el nombre porque solo le tienen miedo a lo que Dios puede hacer en su contra. Al mismo tiempo, también hacen las cosas no a la forma de Dios, sino a su forma. Lo que buscan es no recibir el castigo de Dios, pero todavía se atreven a querer decir que temen y sirven al Señor, teniéndolo de lejos y no queriéndolo de cerca, porque quien quiere al Señor de cerca no se queda en el primer temor, que lo que te aleja es de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, 18 nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Recordemos esto, Dios es amor. En Génesis 3, versículo 10, vemos cómo Adán y Eva, luego de que pecaron, luego de que desobedecieron y se salieron de el temor número 2, del temor que daba reverencia, respetaba, obedecía al Señor, entraron en el temor número 1, que es ese temor que cuando percibe que algo mal les va a pasar, huye, corre, se va lejos, se aleja de Dios. Luego de haber experimentado el temor del segundo grupo, Adán y Eva bajaron al temor del grupo 1, escondiéndose, huyendo del Señor. Este versículo 28 que leímos en Segunda de Reyes nos enseña lo insensato que era este pueblo, quien rechazó, desechó la enseñanza de aprender a cómo verdaderamente temer a Jehová Dios. Este pueblo no quiso aprender lo que era el verdadero temor, siendo instruidos, enseñados por un sacerdote que estuvo dispuesto y les enseñó. Pero ellos prefirieron ignorarlo, haciéndose insensatos. ¿Y qué nos enseña el libro de Proverbios? Capítulo 1, versículo 7. Principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero uno de dos habla de la primera definición, que ese temor, ese miedo, que cuando percibes que algo malo te va a pasar, huyes para evitar que eso te pase. O habla de la segunda definición, que es ese temor reverente, que respeta, que obedece, que reconoce ante la presencia superior en la que camina y la que sirve al Señor. Hagamos hoy una separación, un análisis. Preguntémonos,
¿en qué grupo, en qué temor me hallo caminando hoy? En el número 1, que temen, es verdad, temen y sirven. Temen a Dios para no ser alcanzados, muertos por un león. Conoce que Jehová Dios tiene el poder de destruirlos, de matarlos, pero no lo respetan. No lo respetan y no hay reverencia a los mandamientos, a los estatutos que Él prescribió. Y sirven también. Temen y sirven. Sirven diligentemente, pero no a Jehová Dios, sino a sus dioses, a los de sus costumbres. Hacen como dicen por ahí, como les da su regalada gana, sin querer escuchar lo que el Señor les quiera instruir, como dice el versículo 41. Temiendo a Jehová y al mismo tiempo sirviéndole a sus ídolos y creyéndose que porque temen y sirven se engaña. Se engaña porque confía que sintiendo ese supuesto temor de lo que Dios puede hacer en su contra y sirviendo a su manera, creen estar temiendo verdaderamente y verdaderamente sirviendo a Jehová Dios. Pero el otro grupo, número 2, son esos que verdaderamente sirven con mucho temor al Señor, no importándoles ser echados en el foso de los leones, si aún fuese necesario. Ellos respetan, dan reverencia, tienen a Jehová Dios como esa autoridad superior que los dirige, que los guía, y les sirven sometidos de todo corazón, teniendo presente que no se mandan ellos mismos, sino aquella autoridad superior que está sobre ellos, Jehová Dios, a quien conocen y no tienen ese temor número 1 de que los destruirá, enviará leones para matarlos, sino más bien, al igual que Daniel, pueden confiar en que si fuese necesario caer en un foso de los leones, por cuanto confían en su Dios, Él, si quiere, puede librarlos. Este grupo número 2, por cuanto sabe y conoce que Dios es amor, no se esconde como Adán y Eva cuando peca contra su Señor, sino más bien se acercan sabiendo que recibirán el perdón si confiesan y se apartan del pecado que hayan cometido. ¿En qué grupo te hallas hoy? El primer grupo es un grupo sabio en su propia opinión. El segundo es un grupo que confía, que teme, se somete y se apoya solamente en su Dios. El primer grupo teme a lo que Jehová Dios puede hacer en su contra. El segundo grupo confía en lo que su Dios, en quien ellos confían, puede hacer a su favor, no importando si fuese necesario caer en el foso de un león. Yo anuncio buenas nuevas hasta que Jesucristo vuelva. Dios te bendiga. Permanece.